Estaba a mitad de mi café matutino cuando escuché el crujido de neumáticos sobre la gravilla afuera de mi cabaña en la montaña. A través de la ventana, vi una patrulla del sheriff del condado deteniéndose frente a mi porche. Mi primer pensamiento fue que algo terrible había sucedido en la ciudad, pero cuando el sheriff Thompson salió sosteniendo una carpeta y luciendo profundamente molesto, supe que esto era algo completamente distinto. Llamó a mi puerta con la renuencia de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. Cuando la abrí, ni siquiera podía mirarme a los ojos. Dijo con un tono apologético que había recibido una queja de la presidenta de la JOA de Pine Valley alegando que yo estaba allanando mi propia propiedad. Según ella, no había presentado los formularios de ocupación apropiados para este trimestre y, por lo tanto, era un residente no autorizado. Lo miré fijamente por unos 10 segundos sólidos antes de responder. Esta era mi cabaña. La había poseído durante 3 años. Pagaba las cuotas de la JOA religiosamente cada mes. Y ahora Margaret Blackstone, nuestra ilustre presidenta de la JOA, alegaba que necesitaba permiso para quedarme en mi propia casa de vacaciones. El sheriff me entregó una pila de papeles más gruesa que una guía telefónica. Explicó que Margaret había compilado lo que ella llamaba evidencia de mis violaciones, incluyendo fotos de mi coche estacionado en mi propia entrada en fechas que no había preregistrado en la oficina de la JOA. Había marcas de tiempo, reportes del clima para probar las fechas, e incluso declaraciones juradas de otros residentes confirmando que habían visto humo de mi chimenea en días no autorizados. Este no era mi primer enfrentamiento con Margaret Blackstone. Hace 6 meses, intentó multarme con $800 porque la pintura exterior de mi cabaña supuestamente era medio tono más oscura que el gris neblina de montaña aprobado especificado en la sección 12.3 de las pautas de la JOA. Gané esa batalla demostrando que la pintura se había desvanecido por el sol, no que estuviera mal coloreada. Pero aparentemente ella había estado planeando su venganza desde entonces. Todo comenzó cuando voté en contra de su propuesta de instalar cámaras de seguridad en cada sendero de excursionismo en nuestra comunidad montañosa. Ella alegó que era por seguridad, pero todos sabían que quería monitorear quién usaba los senderos y cuándo. La propuesta falló por un voto, el mío. Fue entonces cuando me convertí en el enemigo número 1 en el libro de violaciones vecinales de Margaret. El sheriff Thompson se movió incómodo en mi porche. Me dijo que estaba obligado a pedirme que desalojara las instalaciones hasta que el asunto de la JOA se resolviera. Podía ver que él pensaba que esto era ridículo, pero Margaret había presentado una queja oficial de allanamiento ante el condado. Sugirió que contactara a un abogado y me entregó otro documento. Este indicaba que tenía 72 horas para proporcionar prueba de ocupación autorizada o abandonar la propiedad. Tomé una respiración profunda e invité al sheriff a pasar. Le mostré mi escritura, mi historial de pagos de la JOA y la carta constitutiva original de la JOA de cuando se estableció Pine Valley. En ninguna parte de ninguno de estos documentos decía que los propietarios necesitaban presentar formularios de ocupación para sus propias propiedades. El sheriff tomó fotos de todo y dijo que las incluiría en su reporte, aunque me advirtió que Margaret probablemente escalaría esto a través de los canales legales de la JOA. Después de que el sheriff se fue, investigué un poco sobre Margaret Blackstone. Había sido presidenta de la JOA por solo 18 meses, pero en ese tiempo, presentó 47 quejas oficiales contra residentes. Intentó prohibir los comederos para pájaros porque atraían fauna silvestre. Exigió que todo el mobiliario exterior se guardara dentro de octubre a marzo. Incluso intentó regular el volumen de la música reproducida dentro de las casas si las ventanas estaban abiertas. Pero su mayor logro fue crear el protocolo de ocupación estacional, o ASOP como ella lo llamaba. Esto requería que todos los dueños de cabañas presentaran formularios trimestrales declarando qué semanas usarían sus propiedades. Alegaba que era para programación de mantenimiento y planificación de emergencias. En realidad, lo usaba para acosar a cualquiera que se desviara de su horario presentado. Yo nunca había presentado esos formularios porque nunca había oído de ellos. Aparentemente, ella aprobó esta regla durante una reunión especial celebrada un martes por la tarde cuando la mayoría de los propietarios estaban en sus residencias principales. Llamé a mi vecino, Robert Dalton, que vivía 2 cabañas más abajo. Confirmó que Margaret había estado en un desenfreno últimamente. Multó a los Johnson por tener una campanilla de viento que excedía los niveles de decibelios aceptables. Reportó a los Washington al control de animales porque su Golden Retriever ladró a un oso. Incluso midió la altura de los buzones de todos y emitió violaciones a cualquiera cuyo buzón estuviera a más de 1 pulgada de la regulación de 42 pulgadas. Robert mencionó algo interesante. Sin embargo,
Dijo que Margaret en realidad no era dueña de su cabaña, la estaba alquilando de su exmarido como parte de su acuerdo de divorcio, según los reglamentos de la JOA de Pine Valley, que consulté en línea. Solo los propietarios podían servir en la junta de la JOA, y mucho menos ser presidentes. Los inquilinos eran bienvenidos como residentes, pero no podían ocupar cargos oficiales. Pasé el día siguiente reuniendo evidencia. Los registros de propiedad del condado lo confirmaron. La escritura de la cabaña de Margaret estaba a nombre de Thomas Blackstone, no de Margaret. Su decreto de divorcio, que era de registro público, mostraba que ella tenía un acuerdo de arrendamiento por 5 años para la propiedad, pero ninguna participación en la propiedad. Había estado sirviendo ilegalmente como presidenta de la JOA durante 18 meses. Recopilé todo en una carpeta ordenada y conduje hasta el Palacio de Justicia del Condado. Presenté una queja formal ante el Departamento de Bienes Raíces del Estado, que supervisa las regulaciones de las JOA. También envié copias a cada propietario en Pine Valley. Los 38. Mi carta de presentación simplemente establecía los hechos. Margaret Blackstone no era elegible para ser presidenta de la JOA, y por lo tanto cada multa, regla y queja que ella había emitido era nula y sin efecto. La reunión de emergencia de la JOA se convocó para ese viernes por la noche. Margaret apareció vistiendo lo que solo puedo describir como un traje de poder diseñado para intimidar. Llevaba un maletín y parecía tener un discurso preparado, pero antes de que pudiera comenzar, Robert Dalton hizo una moción para verificar la elegibilidad de todos los miembros de la Junta. La moción fue secundada inmediatamente. Cuando se le pidió que proporcionara prueba de propiedad, el rostro de Margaret pasó de confiado a pálido en unos 3 segundos. Alegó que sus documentos de propiedad se estaban actualizando debido al divorcio. Dijo que era una tecnicidad que se resolvería pronto. Me acusó de lanzar una campaña vengativa contra ella porque no me gustaba seguir las reglas. La tesorera de la JOA, una contadora jubilada llamada Janet Wu, no lo aceptó. Consultó los reglamentos en su laptop y los leyó en voz alta. El lenguaje era claro, solo los propietarios podían servir, sin excepciones, sin periodos de gracia, sin tecnicismos. Margaret intentó argumentar que su contrato de arrendamiento la convertía en de facto propietaria, pero incluso ella sabía que eso no tenía sentido. La votación para removerla fue de 29-1. La única persona que votó para que se quedara fue la propia Margaret. Pero eso no fue el final. Janet Wu luego hizo otra moción. Dado que Margaret había servido ilegalmente como presidenta, todas las multas recaudadas bajo su liderazgo deberían ser reembolsadas. La moción se aprobó por unanimidad. Esta vez incluso Margaret se abstuvo, probablemente dándose cuenta de que votar en contra empeoraría las cosas. El monto total a reembolsar era de $37,800. El rostro de Margaret pasó de pálido a blanco fantasmal. Ella ya había gastado la mayor parte de ese dinero en sus proyectos favoritos, incluida la instalación de rocas decorativas en la entrada de la comunidad y una señal digital que mostraba anuncios de la JOA. Ella era personalmente responsable del monto total, pero lo peor aún estaba por llegar. El Departamento de Bienes Raíces del Estado había recibido mi queja y media docena más de residentes de Pine Valley. Lanzaron una investigación sobre las actividades de Margaret, suplantar a un oficial de la JOA, que era técnicamente lo que ella había estado haciendo. Era una falta en nuestro estado. Conllevaba multas de hasta $10,000 y posible tiempo de cárcel de hasta 6 meses. 3 semanas después, estaba de vuelta en mi cabaña disfrutando mi café cuando Robert llamó. Margaret había sido formalmente acusada por la oficina del fiscal de distrito. Había estado sirviendo ilegalmente como presidenta de la JOA, presentando quejas falsas ante las fuerzas del orden y malversando fondos de la JOA. Al fiscal le interesaba particularmente los $5,000 que ella se había pagado a sí misma como salario, algo que el cargo de presidenta de la JOA en realidad no incluía. El juicio fue rápido. Margaret intentó alegar ignorancia, diciendo que pensaba que su arrendamiento la calificaba para el puesto, pero la fiscalía presentó correos electrónicos donde ella específicamente les había dicho a otros residentes que los inquilinos no podían unirse a la junta. Ella conocía las reglas, simplemente pensó que no se aplicaban a ella. El juez no fue comprensivo. Margaret fue declarada culpable de todos los cargos. El juez le ordenó pagar $48,000 en restitución a la JOA, que incluía los $37,800 en multas recaudadas ilegalmente, más intereses y honorarios legales. También fue multada con $10,000 por el Estado y sentenciada a 200 horas de servicio comunitario.
Pero el golpe final llegó cuando el juez emitió una orden de restricción que le impedía asistir a cualquier reunión de la JOA o contactar a miembros de la Junta sobre asuntos de la JOA durante 3 años. Margaret se puso de pie cuando se leyó la sentencia, su boca abriéndose y cerrándose como un pez boqueando. Intentó hablar, pero no salieron palabras. Su abogado tuvo que guiarla físicamente fuera de la sala del tribunal mientras tropezaba en estado de shock, agarrando su bolso de diseñador como si fuera lo único que la mantenía anclada. Lo último que la oí decir cuando las puertas de la sala se cerraron fue un susurro, pero solo estaba tratando de mantener los estándares.